Hola amigos, hoy quiero hablaros de uno de los temas más recurrentes en mi consulta y si no es el motivo principal, siempre está detrás y eso es los miedos. Por eso he titulado a este vídeo ¿y tú? ¿A qué tienes miedo? Una de las cosas que hay que tener en cuenta en primer lugar es que el miedo no es ni bueno ni malo, es información. Hay miedos que nos protegen. Por ejemplo, si yo voy caminando y me encuentro cualquier tipo de obstáculo, el miedo me va a hacer que yo responda ante ese obstáculo y, por ejemplo, no me caiga. O si estoy al borde de un precipicio, yo lo que haré será ver qué situación tengo delante y protegerme a mí mismo porque me está avisando mi biología. La biología, cuando uno tiene miedo, esa emoción que se experimenta, lo que hace es ponernos en alerta. Cuando no es un tema de supervivencia, muchas veces el miedo que sentimos nos impide avanzar. Igual que si yo tuviera un precipicio o algún obstáculo en el camino, simbólicamente, ya que el inconsciente no diferencia lo real de lo simbólico, me va a impedir avanzar. Esos otros miedos que no me están protegiendo de algo aparente, son unos miedos que son mucho más profundos y están más arraigados en el inconsciente. Y lo que no vale en esos casos es decir, venga, ánimo, tú puedes. Eso te puede servir por un momento, pero no te sirve como algo profundo y como una solución. Sobre esos miedos hay que investigar cuál es la causa y el origen que hace que ante determinadas situaciones tú tengas esa parálisis. Tu inconsciente lo identifique como cuidado, no avances, hay peligro. Dentro de nosotros solo hay dos tipos de emociones primarias fundamentales, amor o miedo. Si tenemos amor, todo se ilumina. Si tenemos miedo es cuando aparecen las sombras y esas sombras son como fantasmas. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener miedo a diferentes cosas. Todo eso, además, nos viene del transgeneracional o de situaciones que se han vivido, puede ser de nuestra propia vida, se ha desencadenado antes de nuestra propia existencia, pero también puede tener que ver con nuestro proyecto sentido o con nuestro transgeneracional. Para mí, el transgeneracional es esa información que me viene a través de luz, igual que cuando el sol me ilumina, yo puedo ver las cosas de una manera más clara, la noche siempre nos resulta oscura, los miedos aparecen por la noche, a la luz del sol todo cambia. La luz que me permite ver a través de la información que me ha hecho vivir mi familia, de las experiencias que ellos han tenido antes que yo, es la que me permite afrontar la vida de una manera u otra. Cuando yo identifico además esos miedos y los sano y cambio las emociones mías de mi proyecto sentido o de mi transgeneracional, todo eso se ilumina y se transforma de una forma mágica. Y ya no hay que hacer nada, no hay que hacer nada por esfuerzo, no vale ya el tú puedes porque lo vas a sentir. Pero el mayor miedo que tenemos todos, es a ser quien somos. Y derivado de eso vienen todos los demás. Por ejemplo, el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es esa sensación que tengo de no puedo estar solo. Pero si el otro no existe para el inconsciente, quizá tú no entiendas esa situación o esto que yo te estoy diciendo, pero el otro solamente te está reflejando cosas de ti que están en ti. Muchas veces, igual que cuando nosotros vamos a trabajar, salimos de casa y ejercemos una actividad, a la noche regresamos solo al hogar para poder recuperar ese cansancio y recuperarnos nosotros mismos. Muchas veces en nuestra vida, después de tener actividades, relaciones, interacciones con otras personas, debemos de volver a nosotros mismos a recuperarnos. Solo en la soledad vamos a volver a encontrar quiénes somos, a conectarnos con nuestro origen, con aquello que realmente está dentro de mí y que está habitando este cuerpo. Entonces, tener miedo a la soledad es una fantasía, porque nunca podemos estar solos, porque nosotros somos nuestra mejor compañía. Cuando hay personas que no se aceptan a ellos mismos, que las cosas no les gustan, que no me gusta la vida que estoy viviendo, la idea es siempre huir.
Hay personas que vienen y que no les gusta una situación y piensan en su mente, me encantaría irme a África a cuidar a alguien, o con Médicos Sin Fronteras a Hispanoamérica o a la India. Estás huyendo de ti mismo, porque allá donde vayas estás contigo. Luego, lo mejor para quitar esa sensación es recuperar quién eres, encontrarte contigo mismo y descubrir ese oro que hay en ti del que yo siempre hablo, porque hay muchas cosas que no te están permitiendo verlo. Cuando uno se siente así y no es uno mismo, también tiene miedo a lo que los demás vayan a pensar de él. Ahí hay un miedo tremendo, al qué dirán. Si yo no soy yo mismo, entonces puede ser que viva situaciones en las cuales yo sea uno frente a unas determinadas personas, en familia, en el trabajo, con los amigos. Entonces, si yo quiero agradar a todo el mundo, porque tengo miedo a no ser aceptado, porque biológicamente no ser aceptado significa no formar parte del clan, y entonces estarías en peligro, si tú en la manada no eres aceptado y te quedas solo, puedes estar en peligro. Si tu biología sigue identificando eso así, entonces vas a tener miedo a ser tú mismo. Pero el gran regalo, y te lo puedo contar cuando tú quieras, es que cuando eres tú mismo, las personas te aceptan. Porque no tienes que esperar nada, porque eres tú el que te das cuenta quién eres y haces lo que sientes, y los demás también lo notan y te aceptan. Todo es reflejo de tu interior. El miedo a que no te acepten es el miedo de ti mismo a no aceptarte, a ser quien eres. Y eso es un miedo muy profundo. Te puede llevar a la soledad, te puede llevar a tener problemas de relaciones. Una de las características más importantes que tiene el miedo es que es irracional. Se siente y te paralizas. Pero lo que uno tiene que hacer siempre cuando le ocurre una situación de este tipo es observarse. ¿Qué es lo que me ha pasado para que yo me sienta así? ¿Qué situación he vivido que me ha hecho sentirme de esta manera? Y cuestionarte, ¿cuándo he sentido esto antes? ¿Cuándo me ha pasado esto? ¿Qué personas estaban presentes? Y ya, si eres capaz, ¿con qué me conecta de los recuerdos? ¿Soy capaz de sacar una especie de línea o de factor de en qué tipo de situaciones yo me siento de una determinada manera o tengo este miedo que me paraliza? Porque la característica más importante es totalmente de mi mente. Normalmente tenemos miedo a situaciones que ni siquiera han ocurrido. ¿Y si pasa algo? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si me dejo el trabajo y entonces no encuentro algo? ¿Y si me falla el dinero? Y todos esos ISIS son productos de tu imaginación, muchas veces. Yo te invito a que explores tu propia experiencia y te des cuenta cuántas veces has tenido miedo a algo y luego realmente ha ocurrido. Porque muchas veces te das cuenta de que eso a lo que tenías miedo se esfumó. Pero todo eso tiene un origen y tiene un para qué. Y te está avisando de algo. Tu cuerpo te está avisando tu biología. Yo quiero contarte algunos casos que yo he tenido en la experiencia de mi consulta. Específicamente tuve una persona que tenía un grave miedo a hablar en público. Esta persona no se podía poner delante de nadie porque sus palabras textuales, que no tienen que ser por qué las tuyas, pero yo te invito a que tú reflexiones. ¿A qué sientes si sientes este miedo? Es como si me fueran a fusilar. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué una persona, porque se ponga a hablar en público, siente que le van a fusilar? Fuimos a investigar en esa historia y entonces ella descubrió, esta mujer descubrió que su abuelo había estado en un paredón, en un pelotón de fusilamiento y al exponerse ante eso le había quedado esa sensación. A este hombre no le llegaron a fusilar, no llegó a morir de eso, pero en su inconsciente quedó esa emoción profunda. Si me expongo, igual me matan. Su nieta, generaciones después, cuando tiene que ponerse delante de personas en un escenario, cuando es una excelente profesional, siente esa sensación. Es como si me fueran a fusilar. Por eso es tan importante conocer y analizar qué ha pasado,
porque eso queda marcado en la epigenética como una emoción y queda como engrama en nuestras rutas neuronales. Y ante un acontecimiento igual, mi biología me alerta, porque es algo que ha pasado en mi familia, en mi clan, y por eso me avisa para que no tenga que vivir la misma situación o tome otras medidas. Otro miedo muy recurrente es el miedo al fracaso. Miedo a pensar que si inicio una actividad no la voy a terminar, o que igual empieza bien y luego puede ser que no llegue al término o a la finalización que yo he previsto. Con respecto a esto tendríamos que buscar, por supuesto, muchas veces, imagínate, también hay un origen muy claro que últimamente estoy teniendo bastante presente y es niños que han nacido, por ejemplo, les han interrumpido el proceso de su embarazo por una cesárea. Es como que lo que ellos habían iniciado, ese proyecto, se les interrumpe. Esos niños pueden tener la sensación de que siempre les tienen que decir cómo hacer las cosas, cómo terminar las cosas, o que las cosas no van a ser nunca como ellos habían previsto. Ese miedo al fracaso también puede venir, o a no conseguir terminar una determinada actividad, puede venir de otra historia. Yo tengo aquí la historia de un cliente mío que conseguía trabajos, pero cuando ya estaba bien en ese trabajo, algo ocurría que empezaban a transformarse las cosas y dejaba de estar tan bien hasta que de repente tenía que dejar ese trabajo, o bien porque él se marchaba o bien porque le decían que no volviera. La historia que había detrás de eso y que pudimos encontrar es que en época de hambruna aquí en España, no sé si fue su abuelo, creo que fue el abuelo o el bisabuelo, tuvo que irse a Marruecos a hacer algún tipo de trabajo. Creo que exactamente lo que hacía era podar olivos. Cuando este hombre tenía que dejar a su familia, con la hambruna que ve aquí, tenía que irse o sentía él que no había otra salida y iba a otro país con un sufrimiento de dejarse aquí a todo el mundo, lo que estaba pensando es, en cuanto termine este trabajo voy a hacerlo bien para regresar, para acabar. Con ese patrón y con ese pensamiento, su descendiente quería tener un trabajo para darle una mejor vida a su familia, pero cuando ya lo había conseguido y ya estaba bien, era como que tenía que volver. Y su inconsciente le hacía vivir situaciones en las cuales eso cambiaba hasta el punto que ese trabajo que había empezado bien, terminaba. Así puede funcionar la vida. Esto es un ejemplo. No quiere decir que en todos los casos tenga que ocurrir igual. En cada caso tenemos que investigar qué es lo que ha pasado detrás. Entonces tendría que ver con fracasar, no poder terminar algo que comienzo, no lo puedo terminar. Con esa sensación es con la que yo investigo en tu inconsciente para ver cuál es realmente ese origen. Ahora quiero hablarte de 3 miedos que podrían ser uno solo o es el mismo. Es el miedo a la muerte, al sufrimiento, al dolor físico. Ese miedo además está en multitud de personas. Es que yo no me gustaría morirme de esta manera, es que yo no me quiero morir sufriendo, es que la enfermedad me produce dolor. También personas que piensan que vejez, enfermedad, soledad, todo es una especie de cóctel que es prácticamente inseparable. El miedo a la muerte y el miedo a morir con un sufrimiento o con dolor también puede ser que esté anclado en la historia de tu familia, de las familias. De hecho, yo he tenido personas que han tenido este miedo tremendo y que cualquier cosa, cualquier peligro decía, es que yo lo que no quiero es morir con un sufrimiento y además que acabe mi vida de cualquier manera. La pregunta cuando uno dice yo no quiero esto es la siguiente: ¿y si no quieres esto, entonces qué quieres? Cuando yo he hecho esta pregunta a esta persona, lo que me ha contestado es pues morir sin sufrimiento y sin dolor. Vale, pero ¿eso para ti qué es? Vamos a imaginar que puedes elegir. Realmente se puede elegir, porque cuántas veces nuestras creencias se hacen realidad. Y con respecto a la muerte también, con respecto a la enfermedad también, con respecto al sufrimiento también. La conclusión a la que llegamos conversando, pactamos, quiero morir viviendo.
Es decir, estar en plenitud y que pase algo que no me entere. Esto es una forma de elegir. Y con esta sensación de el miedo que esta persona tenía al sufrimiento y al dolor, fuimos a buscar en su inconsciente cuál era el origen de esta historia. Y resulta que se encontró con que su abuela, siendo una niña, había tenido que cuidar de su madre, es decir, la bisabuela de mi consultante, porque había tenido un cáncer que además le habían radiado y por lo visto aquello además había derivado en conflictos que ella también padecía con respecto a la suciedad, al olor. Esa mujer había fallecido con tremendo sufrimiento y además de una manera muy dramática. Así lo vivió la abuela de la consultante. Eso había quedado impregnado en ella hasta tal punto que tenía miedo al sol, porque el sol era la radiación que a su abuela, a su bisabuela, le había hecho sufrir. Ella empieza a identificar y el sufrimiento era tremendo. Cuando se comprende esta historia, se sana, se cambian las emociones en todos los miembros del transgeneracional de esa familia de una forma simbólica y cambia totalmente la sensación. Quizá no todos los casos son tan dramáticos, pero hay muchas memorias de sufrimiento inconsciente. Ha habido épocas en las que la sanidad no era como es ahora, había gente que no llegaban los médicos, no había recursos, no había medicamentos, moría la gente pues porque estaba alejada y eso siempre es muy dramático y se vive con mucho sufrimiento. Y el dolor queda anclado. Todas las emociones quedan ancladas, pero la alegría nos facilita la vida. El sufrimiento también lo heredamos y eso no nos impide disfrutar de la vida. ¿Cuántas personas además tienen miedo de vivir? Miedo de vivir porque es como una especie de traición al dolor que ha habido en mi familia. Si en tu familia ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad, y tú ahora resulta que te estás encontrando perfectamente, estás disfrutando de una vida, tu inconsciente te boicotea o te puede boicotear. Esto no se puede generalizar, siempre hay que analizar el caso concreto. ¿Para qué? Porque hay una fidelidad familiar. Si mi madre murió cuando era joven, ¿cómo yo voy a vivir más? Incluso he encontrado casos de suicidio simbólico. Mujeres que cuando su madre falleció, quizá a una determinada edad, 40, 45 años, algo ocurre en su vida a partir de la cual caen sus relaciones de pareja, sus temas de trabajo, todo. ¿Por qué? Pues porque si no tengo nada y no tengo recursos, es como si simbólicamente yo me suicidara. No lo hago, no me tiro por ningún sitio, pero la vida conspira para que yo viva una situación que es quizá una promesa que en el inconsciente esa niña le hizo a su madre. Sin ti no voy a vivir. Y entonces la vida organiza todo ese teatro para que tú vivas esa historia. Los miedos son información. Es cuestión de que lo investigues para que te dejen vivir. Seguramente te has identificado con muchos de los miedos de los que he hablado. Quizá no con las historias, pero yo también lo que pretendo es que tú te cuestiones y te plantees qué es lo que puede haber detrás de tus miedos. Muchas veces a mí me pasa, necesito que alguien me ayude a ver, porque es tan mío y lo tengo tan cerca que no lo veo. Y si tú quieres, yo te puedo acompañar a que desactives esos miedos, a que pongas luz donde había sombras, para que tomes las riendas de tu vida, para que el miedo no te controle, para que el miedo no te detenga, para que saques todo tu potencial y vivas en total plenitud. Si te interesa que hable de algún tema en especial, no tengas miedo en ponerte en contacto conmigo. Aquí abajo te voy a dejar toda la información. Hasta pronto.